Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. La semana pasada estuvimos estudiando del versículo 1 hasta el versículo 13 y quedamos allí. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Y en otra versión dice, están ebrios, ¿verdad? Quiero resaltar, como recordar un poco el versículo 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hay como un eco, ¿no? El versículo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso hace referencia a que la llenura del Espíritu Santo vino una vez sobre la vida de los apóstoles y se quedó con ellos, ¿verdad? No se fue, sino que está allí. El detalle es que lo que yo logro ver a través del texto y lo que uno encuentra en la iglesia primitiva o la iglesia del libro de los Hechos nos muestra es que debemos estar bien conectados con Dios y con su Espíritu para poder recibir o poder tener esa llenura y poder ser guiados por Él en cada decisión que debemos de tomar. El lleno del Espíritu Santo es una experiencia que se repite en la narración de Hechos 4, 8 y 31. Capítulo 4, versículo 8 y el versículo 31. Lo que la comunidad experimentó fue un acontecimiento de una sola vez y para siempre. O sea, Pedro y los apóstoles recibieron, ¿verdad?, del Espíritu Santo una vez y para... Estamos claros con eso, ¿verdad? Yo quiero que revisemos ahora la siguiente parte del texto. Vamos específicamente al versículo 14 al 36. Y voy a pasar rapidito por ahí porque quiero llegar hasta donde Dios nos está dirigiendo en esta mañana, a hablar las cosas puntuales. En el capítulo 2 de Hechos, versos 14 al 36, encontramos que Pedro se levanta y predica. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. En medio de lo que estaba aconteciendo, Pedro llama la atención de la audiencia, de la gente que estaba allí, para que le presten atención a él, para que le pongan atención a lo que va a decir. Ese es el discurso, versículo 15. Porque esto no es tan borracho como vosotros suponéis. Recuerden que el versículo 13 en la versión de las Américas dicen que están borrachos. En la versión Reina Valera dice llenos de mosto, que es lo mismo, correcto. Y dice, estos no están borrachos, ¿verdad? Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis. Pues apenas es la hora tercera del día, versículo 16. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Entonces encontramos que el versículo 17 y 18, ¿verdad?, nos narra lo que el profeta Joel declaró en el Antiguo Testamento. Pedro está apelando a algo que ellos conocían. Joel capítulo 2, versos 28 al 32. Puede escribirlo al margen de su Biblia. Eso es lo que está hablando Pedro en este momento. Y él está hablándoles a ellos. O sea, no son neófitos con respecto a lo que Joel había declarado. Ellos conocían de eso. Pero esta promesa se estaba cumpliendo en medio de ellos. Y dice el profeta Joel, porque versículo 17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y dice, ¿por qué hace sobre toda carne? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los profetas, sobre los reyes, sobre aquellas personas que Dios designaba. Ahora es sobre toda carne. No hace sección de personas en ese sentido. Y sucederá en versículo 18. Aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Habla de los jóvenes, habla de los ancianos y todo lo que iba a pasar con ellos, los jóvenes. Mira cómo
no deja de un lado a la juventud, que es importante, y que en este tiempo la juventud se anda perdiendo, que seguro que en aquel tiempo también. Aún, versículo 18, aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en ese día y profetizarán. Y versículo 19, y mostraré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. ¿Qué está haciendo aquí en este momento el escritor o Lucas? Está apelando a un acontecimiento que se había dado 7 semanas antes. ¿Cuál acontecimiento se había dado 7 semanas antes? La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Está apelando a eso. Ahora, si recuerdan, ustedes que son buenos lectores de la Biblia, ¿recuerdan que cuando Jesús fue crucificado, qué pasó con el cielo? Dígamelo duro. Se oscureció, que parecía sangre. O sea, aconteció que en ese momento, ¡pum! Y eso ya lo tenía claro el escritor Lucas. Y Pedro, como está apelando a algo que yo conocía en ellos, lo que ustedes vieron anteriormente, esto es lo que estoy hablando yo en este momento. Dejemos a la hermana Cintia que ahí con su control que no pueda... ¿Hace mucho frío o qué? Sí. Abrácese un momentico, hermano, allí entonces, por favor. Abrácelo, no lo deje, no la suelte. Es la oportunidad para abrazar a la esposa sin ningún problema, ¿verdad? Ahí arriba hay unas chaquetas también, pueden buscar en la oficina y pueden traérselas a nuestros hermanos, por favor. ¿Verdad? Y quiero seguir más adelante y quiero resaltar algo de esta parte del texto. Particularmente, el Pedro, versículo 16 y 17, ¿verdad? Habla, Pedro hace reafirmación basándose por lo dicho por el profeta Joel, ya lo dije anteriormente, basado en Joel 2, 28 al 32. Versículo 19 y 20, vayamos por favor al versículo 19 y 20. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Algo que está profetizado, Dios le está dando cumplimiento en ese momento. O sea, qué hermoso como Dios lo que promete, lo cumple. Y que no se sale nada de sus manos. A veces nosotros nos preocupamos, pero no se debe preocupar, hermana. Preocúpese exactamente de que cumplamos lo que Dios tiene para sí. Amén. El versículo 22, como estamos hablando de un parte del texto bien grande, vamos a leerlo. La proclamación de la resurrección de Cristo. Esta parte del texto nos enfoca a la proclamación y resurrección de Cristo. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús de Nazaret, varón, confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros y a través de él. Hay gente que ve que Dios está haciendo milagros y muchas veces se hace el loco, hermano, por no darle la gloria a Dios. Pero Dios a través del texto bíblico nos enseña que hay evidencias, milagros. Y qué milagro más grande que nosotros estar aquí reunidos, ¿verdad? Somos salvos por la gracia de Dios. Y en medio de eso reconocer que por su gracia somos salvos, pero también muchos de nosotros hemos sido usados por Dios para traer como un conducto de gracia, de misericordia a otras personas y poniendo manos y verlos sanos. ¿O no creemos en eso? Eso está vigente todavía hoy. Uno puede orar por los enfermos y ver cómo se sanan. Versículo 23. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, ¿verdad? Clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis. Está diciéndole todo lo que hicieron la audiencia o aquellos que conocían del Señor. Pero miren algo relevante aquí el texto. A este entregaste, pero dice,
por el plan predeterminado y previsto con el conocimiento de Dios. Esto quiere decir que aún la muerte de Cristo estaba bajo el control de su papá. Y a veces nosotros nos preocupamos, pero él no estaba preocupado, él estaba ocupado en cumplir el propósito porque Dios lo había puesto en medio de esa generación. Ahora, ¿qué más encontramos allí en esta parte del relato? Versículo 24. A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Hermano, esto es glorioso. Jesús venció la muerte. Jesús venció la muerte y Él está vivo. En vano nuestra fe si no fuera así. ¿O no es así? En vano fuera tu fe y la mía si Jesús no hubiera resucitado. Pero Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Pedro, que está predicando, está diciendo a ellos: ustedes lo crucificaron, pero Él venció la muerte. ¡Wow! O sea, Él era aquel Mesías prometido. Relevante, muy relevante, la proclamación de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? El mensaje de Pedro en esta parte tiene 4 puntos que son importantes para un mensaje apostólico, ¿verdad? El primero, el anuncio de que ha llegado el cumplimiento. Y Pedro, cuando predicó, anunció que el cumplimiento de las profecías se estaba dando en Jesús. Segundo, el relato del ministerio y muerte y sufrimiento de Jesús. Pedro hace un recuento de la muerte, de todo lo que pasó con Jesús. Y tercero, citas del Antiguo Testamento donde hay cumplimiento en este texto. Estamos hablando del texto de Hechos, que se estaba cumpliendo lo profetizado. Y por último, hay un llamado. Hay un llamado al arrepentimiento. Y ahí quiero parar un momento. Una cosa es que nosotros seamos arrepentidos, otra que tengamos a veces remordimiento. Como yo soy el único que ha tomado en esta iglesia, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando uno le tomaba un trago antes, que uno decía: la próxima semana no vuelvo a tomar. Para no meternos en el lío, digo que yo soy el único, ¿verdad? Y uno llegaba la semana siguiente y uno, ¿qué hacía? Volvía a tomar, ¿verdad? Esto es remordimiento. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección. Que yo voy caminando y me tropiezo con este aparato aquí, ¿y qué tengo que hacer? Cambiar mi dirección. Nosotros, cuando nos encontramos con Cristo, cambia la dirección de nuestra vida, mi hermano. Insufactamente. Si es realmente que me he encontrado con Cristo, si me he encontrado con la religión que es vacía, que es hipócrita, yo voy a seguir como dijo Jesús: ustedes son una partida de sepulcros blanqueados. Ay, 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 ay. Por fuera son pintaditos y por dentro son ¿qué? Huesos. Cuando uno se encuentra con Cristo, la vida de uno cambia. Ah, pastor, eso es porque tú eres pastor. No. Porque yo veo, primero que todo, veo la vida de todo aquel que se acercó a Cristo. Pedro, un hombre de Dios que lo negó, pero que después, cuando vino el Espíritu Santo, fue un hombre totalmente usado por Dios. Totalmente. La vida de nosotros tiene que ser evidente que Cristo está aquí en nuestra vida y que está transformándonos y cambiándonos día tras día. No estoy diciendo que somos perfectos, no se equivoquen con eso. Que estamos en el proceso de cada vez parecernos más a Cristo. Y 2 puntos donde nos parecemos a Cristo: en carácter. El carácter de nosotros debe ser el carácter de Cristo. Cuando decimos yo soy así, parece una canción por ahí de esas que le gustan a mi hijo Daniel. Yo soy así, que la pone hasta así nomás. Quiere decir es que ¿dónde está Cristo en tu vida entonces? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
cómo permitimos que el Espíritu Santo se manifieste y podemos tener una relación bien bonita con ellos. Y lo que más me llama la atención de esto es que tú la has tenido y yo la he tenido. Pero hemos dejado a un lado ese tiempo especial y esa guía del Espíritu Santo por los afanes de este tiempo, o por las preocupaciones de este tiempo, o porque negociamos el tiempo de estar a solas con Dios. El martes leímos en el tiempo que estamos compartiendo, en los martes que estamos hablando de la oración, hablamos de la vida de un hombre, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards pasaba tanto tiempo en la presencia de Dios que el rostro de él era resplandeciente. Imagínese usted. El gran avivamiento que hubo en Inglaterra fue impulsado por un hombre, un solo hombre que oraba fervientemente a Dios, un solo hombre. Eso va en contra del refrán que dice: una sola golondrina no hace ¿qué? Pero aquí lo vemos que sí, en Él, pero también lo vemos en Cristo, ¿no? Uno solo que hizo una revolución para el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando uno está en el secreto con Dios, uno huele a cielo, hermano. Uno huele a cielo. Sigamos más adelante porque quiero que lleguemos a un punto especial acá. Versículo 29 al 36. 29 al 36. Jesús, Señor y Mesías. Jesús, Señor y Mesías. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir literalmente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. ¿Qué significa Hades? ¿Dónde? Sepulcro, lugar del infierno, muerte, ¿verdad? Hades, es que están pendientes esas palabritas. Ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Recuerde que está apelando a una actividad que se dio, un evento que se dio anteriormente. Cuando vino, ¿qué? El Pentecostés. Pero mucho antes de eso, ¿qué vino antes? En Hechos 1, ¿qué encontramos? Jesús ascendió a los cielos. ¿Verdad? Hermoso. Sigo leyendo, porque versículo me quedé. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y toco un punto. Para muchos de nosotros Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Cuánto decimos amén? Y hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿de qué nos salvó Jesús? De una condenación eterna, ¿verdad? ¿De qué nos salvó Jesús? De una eternidad fuera de estar con nuestro Dios, con nuestro Padre, con nuestro Creador. Y hasta ahí todo el mundo está correctamente bien. La segunda parte de lo que hace Jesús en nuestra vida es que Jesús es nuestro Señor. Y yo quiero parar un momento allí. Si yo trabajara en Colgate, ¿verdad? O con Johnson & Johnson,
es una visión corporativa, y la visión corporativa tiene unos lineamientos. Si yo me salgo de la visión corporativa, ¿qué hacen conmigo? Me despiden, ¿cierto? Y uno encuentra que muchos cristianos, siendo cristianos, dicen, Jesús es mi Señor, pero hacen lo que le da su berraca gana. Perdónenme, Jesús no es tu Señor. Puede ser tu Salvador, que no pongo en duda eso, porque sé que es así. Pero Señor significa que nosotros somos sus esclavos. Esa es la palabra correcta. Y entonces como esclavos tenemos que obedecer a nuestro Señor. Pero a la gente no le gusta obedecer a Cristo. Quiere vivir como bien le parece. Ahora, esto es un tema del Antiguo Testamento. El libro de Jueces nos muestra, y una palabra puntual del libro de Jueces es que bien hacía el pueblo lo que bien le quería, lo que bien parecía. Jesús, para esta audiencia, el ser Señor es sumamente relevante. Porque ellos, dentro de ellos, el tema del señorío significa que tenían que subyugarse ante su Señor. Y nosotros a veces somos cristianos y queremos vivir como querramos. Ese no es el cristianismo que refleja la Biblia. Cuando Jesús es nuestro Señor, debemos de vivir conforme a lo que nuestro Señor está demandando. Hermano, hay momentos que Dios te va a exigir, te va a pedir cosas que tú no te gustan, pero tienes que obedecerlo. Y ahí es la clave. La clave de nosotros como creyentes es la obediencia. La obediencia. Muchos luchan por la obediencia. No, yo no voy a hacer eso. No quiero decirle, no voy a actuar de esta manera. No. Obedece. Obedecen a Dios. Mira que versículo 33. Miremos el versículo 33, por favor. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo, la promesa que Jesús o que el Padre había tenido, se estaba cumpliendo en el libro de los Hechos. Y eso era trascendental para ellos. Una promesa que está cumpliéndose y que tenemos que hacer, obedecer. Jesús se encuentra hoy sentado a la diestra del Dios Padre. Él recibió de su Padre el don prometido, el don del Espíritu Santo. Seguidamente Él derramó, ¿verdad?, de este Espíritu sobre sus seguidores, teniendo como testigos oculares de estos hechos a todas las personas que estuvieron allí. Pero en este momento el Espíritu Santo fue impartido a los que estaban cerca de Jesús, y de allí ha sido impartido a toda la humanidad. O sea, no es un evento aislado, es un evento donde que fue derramado sobre la vida de ellos y hoy está sobre ti, sobre mí, o está en nosotros. O sea, tú tienes al Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo. Una evidencia de nuestra salvación es el sello del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, todo esto ha sido profetizado y todo esto fue cumplido. Pero a veces nosotros nos sacamos y dijamos, no, yo me hago un lado con respecto a esto. Y la invitación que nos está haciendo el texto, que ese espíritu que tú y yo tenemos, debemos de cuidarlo. A Dios sea la gloria, a Él sea la exaltación, a Él sea todo el honor. ¿Verdad? Ahora yo quiero que revisemos algo más y quiero que usted vaya conmigo al Salmo 110. Donde el versículo, Salmo 110, verso 1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro está evocando, está predicando algo que ellos conocían.
La literatura de los salmos es una literatura ¿qué? Poética. Y quiero hacer un paréntesis allí. El profesor Milton Acosta dice que la mejor manera de acercarnos a los salmos es como un vallenato. Entonces nosotros le preguntamos, ¿cómo un vallenato? Dice, con sentimiento. Debemos de leer los salmos con mucho sentimiento, porque son una expresión de sentimientos, ¿verdad? Y aquí encontramos que el Pedro está evocando al Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Dónde está Jesús entonces? La diestra de Dios Padre. Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay enemigos que el Señor que el Padre lo va a colocar en su tiempo y a su manera, reconociendo que Jesús ya venció una vez y para siempre. Amén. Vaya por favor conmigo al versículo 37 al 40. Y este punto del texto bíblico nos habla del llamado al arrepentimiento. El llamado que Pedro hace al arrepentimiento. ¿Y por qué es importante resaltar esta parte del arrepentimiento? Porque muchas personas llegamos al cristianismo y no hay un arrepentimiento genuino. Y se nos hace difícil a veces entender la vida cristiana o la vida en Cristo. Y yo recuerdo una vez que yo estaba con mi novia, el cual vivía con ella. Usted sabe esa manera que el mundo nos enseña. Y yo estaba con mi novia viviendo y yo venía ya a la iglesia. De hecho, ella me dijo que viniéramos a esta iglesia. Y de repente, recuerdo que estábamos durmiendo y estábamos ahí acostados cuando me dice ella, tú vas a la iglesia y te consagras y después vienes y te acuestas con el diablo. Así me dijo ella. Para mí esto fue algo revelador. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, recibimos el mensaje de Dios y le damos lugar a que el diablo venga y haga lo que quiera con nosotros. Y debemos atesorar la palabra que recibimos de parte de Dios. Guardarla. Ahora yo estaba viendo una vida que no es agradable a Dios. ¿Y qué hice yo? Yo me hice el loco esa noche y a ratico me paré y me fui para mi casa. O sea, el Espíritu Santo usó esta evidencia en mi vida para yo comenzar a afirmarme en el Señor. Hasta el punto que la dejé y no tuve que ver nada con ella. Ahora, eso es una experiencia particular y personal, pero ¿cuántas veces el Espíritu Santo ha hablado a tu vida y tú has estado obstinado en tu posición? Obstinado en tu paradigma, obstinado en la manera que tú has venido haciendo las cosas, aunque diga, ya tengo años haciéndolo así, pero si el Espíritu Santo te dice, hazla de otra manera, hazlo de esta manera. No puede, Dios no hace dos veces de la misma manera las cosas, no lo hace. Entonces permitamos, si tú ves la cantidad de músicos, artistas, pintores, muchos de ellos fueron tocados por el Espíritu Santo, fueron guiados por el Espíritu Santo, hicieron unas canciones que nadie ha podido hacer. Nadie, por mucho que salga la tecnología y por mucho conservatorio que sea, y puedes preguntarle a César que hemos conversado sobre ello, no han podido ni podrán, porque es la evidencia del Dios viviente en la vida de una persona. Las canciones que compuso, los himnos que compusieron los Wesley, hermano, nadie podrá hacerlo. Hay un himno que se llama Oh Gracia Admirable, ¿sí lo han escuchado? Oh gracia admirable, dulce es, que a mi pecador salvó. ¿Se lo conocen? Sublime gracia. ¿Saben por quién fue escrito? Por John Newton. ¿Sabe quién era John Newton? El hijo de una señora fervientemente protestante y que pertenecía
a una corriente que se llaman los movimientos de santidad en ese momento. Los movimientos de santidad son aquellas personas que viven una vida agradable para Dios. Pero a John Newton le gustaba las mujeres, le gustaba el negocio y todo el resto de cosas. En uno de esos negocios donde tenían un barco lleno de negros africanos, lo que llevaban hacia Londres o hacia Europa, Dios en una tormenta tocó su vida. Y de ahí sale esa canción que tú y yo no sabemos. De ese momento tan trascendental que hasta el punto que John Newton le dio la espalda absolutamente a su vida pasada y comenzó a vivir una vida agradable para Dios. O sea, ese es el verdadero arrepentimiento, el encuentro con Dios. Y tiene una canción, oh gracia admirable, Amazing Grace en inglés. ¿Cuántos hemos escuchado esa canción? Pero la trascendencia de aquel que se encontró con Dios y luego plasmó eso en una escritura que ahora es inmortalizado por los siglos. Hermano, cuando hay arrepentimiento genuino, entonces Dios nos transforma a nosotros. El llamado al arrepentimiento, 2:37 al 40. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Hermoso el texto. Ahora revisemos particularmente cada punto del texto. Dice: la predicación de Pedro convenció y persuadió a los oyentes. La audiencia entonces fue consciente que Jesús era la persona en la cual descansarían la esperanza de salvación. Por esto exclamaron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Jonathan Edwards compartió una predicación, se me escapa el nombre ahora. Pecadores en manos de un Dios santo, algo así se llama la predicación. Y dice la historia que cuando Jonathan Edwards comenzó a predicar, la gente se rasgaba, se quitaba y comenzaba a llorar sobre ello. Y reconocía que era un pecador. Yo cuando estuve en el 2007, me tocó un profesor que se llama Jess Lee, vive en Honolulu. Él. Hermano, yo pude ver la presencia de Dios en este hombre. Él entraba hacia el salón donde estábamos recibiendo la clase y la atmósfera del lugar cambiaba. Para el director del centro de entrenamiento decía, que es bautista, el pastor Co. Él decía: yo no puedo entender cómo una persona que tiene un jean partido y toma Coca-Cola y anda en camiseta, Dios lo usa de esa manera. Pero así era. Cada predicación de Jess Lee era un tiempo para encontrarnos con Dios, hasta el punto que cada uno decía: es el mejor momento de morir, porque estamos santos delante de Dios. Lo mismo apareció con Pedro. Ahora, ¿es para Jess Lee nada más? ¿Es para Pedro nada más? Es para mí y para ti. Pero así como dije que Jonathan Edwards, bueno, no lo dije, o lo dije el martes, pero lo digo ahora, Jonathan Edwards dedicaba tiempo a la oración, al ayuno y a la lectura de la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que tú en tu quehacer diario sacaste tiempo para ayunar? Así sea medio tiempo, media mañana. O cuando dije: voy a proponer si puedo llegar a la iglesia para ayunar allí. Arrepentíos y bautícense. El siguiente punto que yo logro encontrar ahí es que ellos toman la decisión de bautizarse. Bautizarse.
Cuando hay un verdadero, genuino arrepentimiento de conocer a Cristo, ¿uno qué desea? Bautizarse. Ah, pastor, uno tiene que pensarla bien. Yo recuerdo que a mí me discipuló la hermana Miriam Licona, acá en la iglesia, para bautizarme. Y yo me bauticé hace 21 años en Islas Margaritas, no me bauticé acá. Le pedí permiso al pastor Luis, recuerdo esa vez, porque el pastor Hamilton, cuando llegué a la iglesia, me dijo, vamos a hacer clases bautismales. Y dije, ya yo tengo clases bautismales de mi iglesia en Cartagena, de mi iglesia donde asistí en Bogotá, de mi iglesia donde viví en Zapaquirá, de mi iglesia donde viví en Medellín, de mi iglesia. Y dije, bueno, no hagan más clases bautismales. Y el siguiente paso fue bautizarme. Y enseguida el pastor Hamilton, no, para que seas pastor de jóvenes, yo no soy pastor de nadie, yo vengo huyendo al ministerio, hermano. Y allá el Señor me estaba correteando. El arrepentimiento, y quiero que paremos un momentico allí, hermano, específicamente. Versículo 38, por favor. Versículo 38. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra recibida por los que oyeron sintieron el dolor profundo y el cual les transformó el corazón, dirigiéndose a comunicarles a los apóstoles a llamarlos como hermanos. Primero. Segundo, la respuesta de Pedro indica una invitación a una promesa. La invitación es al arrepentimiento y al bautismo, términos que estaban en singular. Arrepiéntete y bautízate. Dos cosas. La salvación es personal, todos sabemos que es así. Y la invitación es que yo no puedo velar por mis hijos. Ellos tienen que velar por su vida. La responsabilidad de nosotros es enseñarle y de ahí en adelante ellos van a tomar una decisión, si bien o si mal. Lo ideal es que ellos sigan a Cristo. Lo ideal. Pero muchas veces nuestros hijos no van a hacerlo. Pero recuerden que ellos están en la promesa y Dios su promesa la cumple. Los va a traer de nuevo a su reinado con cuerdas de amor. Esta mañana mi papá estuvo bien enfermo en la noche y en la mañana estuvimos ahí en su casa y bueno, lo propio es orar. Y yo oré por él. Y yo que estoy cerca de él, así, buscándolo o mirando los exámenes y los médicos no le encuentran nada, yo percibo de parte de Dios que Dios lo está cerrando día tras día, para que él vuelva al Señor. ¿Verdad? Porque yo veo los exámenes, no tiene nada. Tu papá que mandó, no tiene nada, hágale. Pero yo veo que Dios está cerrando la vida de mi papá para que realmente reconozca a Cristo como Señor y como Salvador. La manera como Dios está tratando con él, no quiere decir que hace lo mismo con todo. Aquí, yéndonos al texto de nuevo, es que nosotros debemos de tomar una decisión de arrepentirnos y cambiar nuestro estilo de vida para siempre. Hermanos, no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes. Ahora, en el tema electoral, da lástima saber, reconocer que en Cartagena no hay una persona que pueda sacar adelante la ciudad. Pero tu responsabilidad y mi responsabilidad como hijos de Dios, y apelando a algo que decía el pastor Orlando, era que los malos gobiernos han sido alcanzados o se dan por los buenos cristianos que nos fueron a votar. Entonces yo te invito que en medio de todo vayas y votes, cumplas con el Señor y cumplas con la nación de ir a votar. Y que Dios te dirija a cómo sabiamente debes de votar. ¿Qué tiene que ver con esto con la predicación? Pues nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo y no por el mover político, ni el mover teológico, ni el mover en mi corazón, sino lo que el Espíritu Santo determina conforme a lo que Dios ya ha
establecido para la ciudad de Cartagena. Amén. Vamos a orar, hermano, y seguimos la semana siguiente. Por favor. Quedamos ahí en el punto del arrepentimiento. La semana que viene lo podemos desarrollar un poquito más y seguimos a las últimas dos partes del sermón que queremos hacer. Colócate sobre tus pies, hermano. Vamos a adorar al Señor. Señor omnipotente, siempre labios míos, dolores te darán. Santo, Santo.